L'Horta és una comarca natural i històrica de la Comunitat Valenciana, conformada per tots els municipis que integren les regions de l'Horta Nord, l'Horta Sud, l'Horta Oest i València. El territori presenta unes característiques històriques, ambientals i culturals que acaben conformant un paisatge únic fruit de la interacció de l'ésser humà amb la seva terra. Caracteritzada per la seva activitat agrícola, és la més important de les 6 hortes periurbanes que queden en tota Europa, com a conseqüència dels esforços durant més de 1.000 anys dels agricultors valencians que l'han cultivat i habitat. Però, sens dubte, l'Horta també és una terra on l'activitat fructífera dels mitjans de comunicació ha tingut un pes molt important en el desenvolupament i dinamització de la societat. Una zona formada per 43 municipis que compta amb més d'una vintena de mitjans de comunicació on cada dia els seus periodistes es deixen la pell per traure la informació que resulta més interessant per als seus ciutadans i per superar les pressions i limitacions als que es veuen sotmesos. El periodisme local a la comarca de l'Horta. Pressió, submissió i valentia per projectar la veu d'un poble. El periodismo local es el que llega al vecino de cada municipio, es el que habla de lo que le importa. Nosotros pensamos que debíamos darle importancia a cada localidad. Intentamos hacer un diseño en que cada población sea protagonista y tenga su portada y su espacio de noticias. Te da mucha cultura general para luego poder especializarte en cualquier otra sección. Igual escribes de agricultura que del equipo de fútbol del pueblo. Las únicas limitaciones son las que casi nos imponemos, es decir, al final lo que hacemos es periodismo y lo que nos determina el digital es el tipo de periodismo que hacemos o el tipo de soporte en el que publicamos y el comarcal simplemente la geografía. Las limitaciones que nos pueden surgir puede ser porque hay mucho medio local en la comarca del Horta Sud, entonces el tema de la publicidad, que es en el que los periódicos locales y comarcales se nutren, pues claro, está muy dividido. El Horta es una comarca bastante rica en medios de comunicación, junto con la Safor y la Ribera, son las 3 comarcas de la provincia de Valencia que más medios tienen con bastante diferencia. Por tanto, puedes informar de muchos temas i que repercuten en mucho público potencial. És una zona que té molta densitat d'ajuntaments i en la qual, si vols cobrir bé tot el que passa en cada ajuntament, has de tindre una bona plantilla de periodistes i no és el que està passant en els mitjans. Passa per hores baixes. La crisi, en fi, ha provocat que els mitjans de comunicació tinguin cada volta menys plantilla, que puguen cobrir d'una manera més pobra l'activitat dels ayuntamientos. Y en temas de comunicación tenemos, yo creo que pocos medios de comunicación, porque me encantaría que hubieran más, sobre todo en papel. Hablamos de medios con estructuras limitadas y con pocos recursos. Los ingresos son importantes. Y eso puede influir en que tenga un trato pues, más amigable o tenga un trato más cordial con ese ayuntamiento por una campaña concreta fuerte. Els mitjans que són gratuïts funcionen en notes de premsa dels ajuntaments, per tant, llibertat. En fi, si estàs repicant la informació que t'envia un ajuntament, no n'hi ha llibertat, és simplement una plataforma publicitària. Por lo que hay que luchar es por la objetividad, por dejar que todos tengan cabida. Dos trinxeres diferents, les dels mitjans i les dels gabinets de premsa. Ha d'haver un treball conjunt, però pense que un periodista o una periodista d'un mitjà de comunicació moltes voltes té interessos contraposats en un gabinet de premsa. La llibertat total dels periodistes és molt difícil. Són treballs molt diferents. És possible que com a periodista tingués major llibertat en un mitjà de comunicació. Sobre todo lo que cambia para mí es el destinatario final. En un medio de comunicación es cualquier persona del público final y en
gabinete son los medios de comunicación. Entonces tienes que adaptar esa información en un gabinete a los medios de comunicación. Trabajar en un gabinete, al final lo que intentas es vender tu libro, y trabajar a la otra parte de la trinchera significa que el libro puede ser interesante, pero como no me cuentes algo que le interesa a mis lectores, al final acabará pues por no ser publicado o ser simplemente reseñado. En un gabinete de comunicación tienes que informar de lo que ocurre en ese municipio, y tu objetivo es que tenga una difusión en medios de comunicación lo que ocurre en ese municipio, y tienes que hacerlo, tienes que hacer que sea interesante. Y la presión es que muchas veces no consigues que comprenda tu alcalde o tu concejal el enfoque que tú quieres darle a la información para que sea publicable. En un medio de comunicación tus fuentes son los políticos, las personas de la sociedad, y tú informas, y lo que cuentas tiene un impacto mucho mayor que en un gabinete de comunicación, y hablas para la sociedad en general. En un gabinete de comunicación yo me planteo la tarea de forma similar. Cada día tú tienes que dar una oferta, pero en este caso tu público, tu clientela son los medios de comunicación. Yo llevo casi 3 años en el Ayuntamiento de Alboraya y, vamos, en mi gabinete, que lo formo yo sola, no existe ningún tipo de presión hacia ningún medio de comunicación. En general puede ser más presiones de políticos directamente, y si ha sucedido por parte de algún gabinete de comunicación, lo veo más por insistencia de ese político. Me distinguiría mucho gabinetes de comunicación gestionados por periodistas y gabinetes de comunicación gestionados por personas a las que asimilan como periodistas, que también con el cambio de gobierno se ha producido la entrada de algunas personas que no vienen del ámbito periodístico precisamente, y que tampoco tienen ni una ética ni unas prácticas habituales en el ámbito periodístico, y que desconocen el sector, y entonces incurren más en tendencias de presión, de manipulación y cosas ajenas al periodismo. Si un gabinete de comunicació pressiona un mitjà, pense que al final és per una decisió política. No sé si és pressió o és un conflicte d'interessos lògic i normal de l'exercici del periodisme. Los gabinetes de comunicación siempre intentan que les publiques sus contenidos. Luego está la virtud del periodista o del medio de comunicación de no siempre o no necesariamente publicar lo que el gabinete de comunicación quiere, sino que se trata de buscar la información. Una vez problema de que no dejaran los periódicos por defender un poco también otros partidos. Pero bueno, creo que poco a poco nos hemos hecho un hueco, y yo creo que nos toman bastante en serio, y luchando un poco también por defender esta igualdad. Puede ser que alguna vez hayamos modificado algún titular para que continúe esa buena relación, pero sí es verdad que quitar noticias, no. Des d'ací no se pressiona, sí que sé que existeix un conflicte d'interessos o unes diferències de criteri entre la informació que volen publicar els mitjans i la que els gabinets de premsa dels ajuntaments volen donar a conèixer. Una comunicación diaria y cercana. Mi función es llamar al periodista y facilitarle toda la información. Las relaciones con los gabinetes de prensa, con los alcaldes, siempre son tensas. Hay veces que son más suaves porque les interesa más la información, lo que publicas, o sus informaciones son interesantes, y porque el cuidado de las fuentes también es de interés. Alguna vez hemos tenido roces, eso es así, porque bueno, ningún gabinete igual le parece bien cómo enfocas un poco, ¿no? La información, sobre todo los titulares. És una relació cordial, és un treball conjunt, el de comunicar què passa en els pobles i de donar-li, diguem, publicitat al que fa cada ajuntament. Sí, n'hi ha moments de tensió que s'han de resoldre de la millor manera possible, sense pressions, sense amenaces, sense xantatges. Hay muchas fórmulas. Antiguamente el periodismo era caro, la dependencia del papel era muy alta, el precio del papel es caro, y entonces eso obligaba a que la rentabilidad de un proyecto era difícil, y difícil sin la ayuda de instituciones. Ahora, gracias a Internet, montar un medio de comunicación es relativamente barato, permite cierto margen de maniobra. El periodista en sí tiene que considerarse libre.
Yo me considero libre de elegir si quiero estar aquí y quiero continuar con este trabajo o puedo estar en otro medio de comunicación siguiendo otras directrices. Los periodistas, cuando empezamos a currar, pues tenemos la autocensura siempre en la cabeza. Puede haber presión puntual de algún ayuntamiento, de algún alcalde que no le gusta lo que ha salido publicado y que sabe que puede tener impacto, sobre todo en el último año antes de las elecciones. Hacer periodismo es buscar informaciones, elaborarlas, contrastarlas, preguntar, informar, pisar algún callo a algún político y enamorar todos los días a sus lectores. Los grandes medios, la información local no la valoran como deberían. No existen tantas presiones sobre los jefes de sección o los delegados de los medios que cubren las comarcas. Considero que tenemos una profesión muy seria y que tenemos una responsabilidad muy grande porque no es sacar notas de prensa como churros, sino que tú estás informando para que el ciudadano sepa cualquier cosa.